Bueno, ahora vamos a hablar de una introducción al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular cumple una red muy variada de funciones dentro de nuestro cuerpo. Como todos sabemos, absolutamente todos los órganos de nuestros cuerpos están formados por tejidos y estos a su vez están formados por células. Las células de nuestros tejidos están nadando, por decirlo de alguna forma, alrededor de un líquido que se denomina líquido intersticial. El líquido intersticial, o también llamado medio interno, es el encargado de almacenar absolutamente todos los nutrientes que necesitan nuestras células para poder sobrevivir. Las células básicamente necesitan dos componentes para cumplir con su metabolismo: oxígeno y glucosa. Es a partir de estos dos componentes que las células pueden formar moléculas de adenosín trifosfato, y con esta molécula unida a fosfatos altamente energéticos pueden cumplir con sus funciones vitales. Pero las células por sí mismas no pueden conseguir estos elementos para poder sobrevivir. Es por aquello que el sistema cardiovascular se encarga de distribuir todos estos componentes a través del cuerpo. Vamos a ver cómo lo hace. Nuestro corazón, que es la bomba encargada de mover la sangre a través de una red de tubos, se puede dividir en dos sistemas: el sistema cardiovascular en su división pulmonar y el sistema cardiovascular en su división sistémica. La sangre llega al corazón cargada de los metabolitos productos del metabolismo celular o los desechos de las células. El CO2 es uno de estos. El CO2 ingresa al corazón. El corazón envía a este CO2 a los pulmones, y en los pulmones este CO2 es exhalado mediante la ventilación, y esta sangre cargada de CO2 ahora es oxigenada en el pulmón, y esta sangre oxigenada es devuelta al corazón para luego ser transportada hacia la parte izquierda del corazón y distribuida a través del sistema cardiovascular en su parte sistémica, y de esta forma ser distribuido hacia las células de nuestro cuerpo, y al llegar a la parte capilar, que es la zona de los vasos sanguíneos con un diámetro muy estrecho, se produce el intercambio de nutrientes y de desechos. Aquí ingresa el oxígeno al líquido intersticial, que es esta parte que hemos dibujado con lápiz azul, y de las células sus productos de desecho son eliminados hacia el intersticio. CO2. Y el CO2 es devuelto hacia la parte venosa y nuevamente hacia el corazón. Entonces, hemos dicho que las células, para que puedan sobrevivir, necesitan nutrientes, y de esta forma pueden producir adenosín trifosfato. Las moléculas más importantes para producir
adenosintrifosfato es el oxígeno más la glucosa. Productos del metabolismo de las células son estos desechos como el CO2. El CO2 es transportado por la parte venosa del sistema cardiovascular hacia el corazón y del corazón es devuelto hacia el pulmón para que se elimine este CO2 por la respiración y esta sangre desoxigenada nuevamente se oxigene y llegue a las cavidades izquierdas del corazón y luego sean distribuidos por la parte arterial de este sistema hacia las células de todo nuestro cuerpo. Como podemos notar, el riego sanguíneo es constante y esta parte es vital para que nuestras células puedan sobrevivir. De no existir un flujo constante, los detritos o los desechos celulares se acumularían alrededor de estas y las células no podrían sobrevivir. Las funciones del sistema cardiovascular dependen básicamente de la función de bomba del corazón. Esta bomba se encarga de bombear la sangre desoxigenada al pulmón y del pulmón, una vez oxigenada, hacia toda la parte sistémica de nuestro cuerpo y hacia cada una de las células. El corazón late alrededor de 100.000 veces en un día y bombea alrededor de 5.7 millones de litros de sangre al año. El sistema nervioso, el cerebro, voy a dibujarlo así, es el encargado de regular estrechamente, inervando al corazón, regula estrechamente el funcionamiento del corazón. Puede ajustar el flujo sanguíneo en un margen de entre 5 litros por minuto hasta 30 litros por minuto. Esto en función de las necesidades de las células.